Las 5 solas de la Reforma Protestante. ¿Qué son y qué quieren decir? Muchos cristianos creen que las 5 solas forman el centro de la fe cristiana. Y de hecho me acuerdo en 2017, cuando estamos celebrando el 500 aniversario de la Reforma Protestante, varios líderes, por lo menos en el mundo de habla hispana, decían que las 5 solas formaban el centro de la fe cristiana. Pero eso no es verdad. No encontramos estas 5 solas en el Nuevo Testamento como un grupo identificado como tal. Tampoco las encontramos en la iglesia primitiva, tampoco en la iglesia medieval. Y curiosamente, no tenemos ni un solo documento de la iglesia de la Reforma diciendo que estas 5 solas forman un grupo tal cual. No fue hasta el siglo XX en el que encontramos las 5 solas como un grupo, y no un grupo resumiendo el centro del cristianismo, sino resumiendo el centro de la Reforma Protestante, que es algo distinto. Entonces, las 5 solas no forman el centro de la fe cristiana. El centro de la fe cristiana es la persona de Dios y su obra en nuestro mundo, es decir, el Evangelio. El Evangelio es el centro de la fe cristiana. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Dios creador, Hijo redentor, Espíritu dador de vida, o, si lo queremos desarrollar un poco más, el credo apostólico, o para las iglesias más históricas, el credo niceno-constantinopolitano. Eso es el centro de la fe cristiana. Entonces, ¿cómo encajan las 5 solas en el Evangelio? Bueno, tenemos 5: sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo a Dios sea la gloria. Sola escritura. Cuando afirmamos yo creo en Dios, ¿a base de qué? ¿De dónde sacamos esa información? ¿En quién es Dios? ¿Qué ha hecho? ¿En quién estamos creyendo? La fuente de nuestras creencias. ¿Qué es la fuente? Y allí es donde encontramos esta sola escritura. Estamos afirmando que sola la escritura nos da la revelación de Dios y no la escritura más la iglesia, más la tradición, más etcétera, más otras revelaciones. Sola escritura es nuestra autoridad final. Ahora, no quiere decir que es la única autoridad en la vida del cristiano. Hay otras autoridades, pero la autoridad final, sola escritura. No hay nada al mismo nivel que la escritura. Las siguientes 3 solas forman un grupo: sola gracia, sola fe y solo Cristo. ¿Quién me salva y cómo? ¿Quién me salva y cómo? Afirmamos que solo Cristo nos salva y no nosotros más Cristo. O sea, no es que Cristo haga su parte y nosotros la nuestra. Solo Cristo nos salva. Y Él nos salva y nosotros entramos en su salvación sola fe, sola por la fe. Y no entramos por la fe y las obras. Y por último, por la gracia. No es por la gracia y algún mérito mío o algún mérito de otro santo. Entonces forman un grupo: ¿quién me salva y cómo? Y por último, solo a Dios la gloria. ¿A quién adoramos en la iglesia? ¿Adoramos a Dios o adoramos a Dios y a María y a los santos, etcétera? Los protestantes afirmamos que solo adoramos a Dios. Entonces, las 5 solas de la Reforma eran protestas concretas, particulares, puntuales, que tenían que ver con ciertas partes muy importantes, pero ciertas partes del Evangelio. Entonces, las 5 solas no son el centro de la fe cristiana, pero sí nos ayudan a identificar el genio del protestantismo, el centro del protestantismo, nuestra autoridad,
nuestro Salvador y cómo se nos salva, y nuestro culto.